sería la altura en Guarne. A Guarne queda más, pues es más alto que Medellín, entonces lo mismo. O no sé, otro punto que sea más alto, Bogotá, Tunja, no sé, ahí ya usted puede cambiar la referencia. Cuando en este caso, en este problema o en este ejercicio, pues no nos daban información sobre otro nivel u otro punto de referencia, pues entonces uno puede tomar como referencia el nivel del mar, pues porque a partir de ahí es donde yo tengo la altura de la ciudad. Básicamente aquí, ¿qué? Sería ya reemplazar valores. ¿Qué debo reemplazar? Lo que corresponde a la gravedad, ya tenemos 9.8, m la masa molar del aire, 29, R la constante, T sería la temperatura. Si yo estoy asumiendo que estamos a temperatura isotérmica para condiciones de temperatura constante, que es un problema a condiciones isotérmicas, esa T es un valor fijo. Entonces ahí utilizaríamos la temperatura de mi punto de referencia, ¿cierto? Entonces tendríamos que utilizar la temperatura a nivel del mar. Busquemos la temperatura a una ciudad a nivel del mar. Busquemos temperatura en Cartagena. Profe, pero esa temperatura, como usted dice, es a nivel del mar, o es la temperatura a la que se encuentre, por ejemplo, la parte donde me interesa conocer esa presión. Como estamos asumiendo que es isotérmica, se supone que es la misma, pero entonces como tomamos una referencia, tendríamos que utilizar la de la referencia. O sea, ahí estaríamos diciendo que acá también estamos a 31 grados, que es la temperatura a la cual se encuentra Cartagena en este momento, por ejemplo. Pero no, esa temperatura sería la temperatura de mi punto de referencia. De entrada tenemos el error porque estamos asumiendo que la temperatura es constante, ¿cierto? Entonces ahí sería la temperatura de mi punto de referencia. No la pusimos T0 porque asumimos que la temperatura es constante independientemente del punto donde estemos. Por ejemplo, en este momento, temperatura en Cartagena, por ejemplo, que está a nivel del mar es 31, Barranquilla, miremos a ver, está en 29, otra ciudad a nivel del mar, no sé, Santa Marta. Santa Marta está, por ejemplo, a 29 también, o sea, más o menos 29, 30 están esas ciudades en este momento. Y, por ejemplo, acá en Medellín estamos a 23. Ahí pues ya sabemos que no es isotérmico, pero entonces acá se utiliza la temperatura del punto que yo tomo como referencia. No sé si alguno lo está haciendo para saber cuánto le da. Que hagamos el análisis dimensional para que sepan en qué unidades debe quedar eso, porque este término todo, este que está aquí elevado a la ESO, ese término debe ser adimensional. Entonces, la gravedad, ya saben que la temperatura, lo que dijimos esa vez en clase, la temperatura siempre que estemos trabajando con ecuación de gas ideal, se escribe la temperatura en escala absoluta. Una cosa es una temperatura puntual y otra en delta. En el delta me da igual si es delta en centígrado o en delta en Kelvin, es lo mismo. Cuando yo estoy reemplazando por una temperatura, un valor puntual de temperatura, ahí sí tiene relevancia si lo pongo en Kelvin o en centígrados. Entonces, siempre que vamos a reemplazar en una fórmula derivada o asociada a la ecuación de gas ideal o a cualquier ecuación de estado, la temperatura debe ingresarse en escala absoluta. Es decir, acá la temperatura debe estar en Kelvin, no en 30 grados centígrados, sino en Kelvin, puesto que estamos trabajando una ecuación que se deriva de la ecuación de gas ideal. Listo, para que lo recuerden lo que habíamos hablado el lunes, un lunes. Listo, entonces aquí va a mirar la gravedad, estaría en metros sobre segundo cuadrado, la masa molecular estaría en gramos sobre mol, Z es la altura, estaría en metros, la temperatura estaría en Kelvin, yo veo aquí que se me va. Aquí estaría metro cuadrado, segundo cuadrado, gramos sobre mol. Sería Kelvin. Vamos a el litro de Kelvin. Sería mol, Kelvin. Creo que debería estar en joules. Voy a mirar.
Sí. Bueno, para que nos den adimensional, tenemos que trabajar la gravedad, pues en metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que trabajar la altura en metros, pues en el sistema internacional. Tenemos que trabajar lo que es esa masa molecular, tenemos que colocarla en kilogramos sobre mol. La R la tenemos que colocar, pues en el que yo estoy haciendo en el sistema internacional. La R la tenemos que poner en Joule sobre mol Kelvin y la temperatura en Kelvin. Ahí nos va a dar a dimensionar. Teniendo como equivalencia que un Joule es kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, la R sería 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Sobre mol Kelvin, el peso del aire es 29 gramos sobre mol, habría que pasar 29 dividido 1000 para obtenerlo en kilogramos, listo, pero es importante que tengan en cuenta las unidades para que eso les dé a dimensionar, listo. Entonces, la gravedad metro sobre segundo cuadrado, la masa molar en kilogramos sobre mol, la altura en metros, R en Joule sobre mol Kelvin, la temperatura en Kelvin, para que nos quede dimensional pues en unidades internacionales. Pueden utilizar otras unidades, pero lo importante es que les quede este término adimensional. Listo. Ya no sé si de pronto alguno nos quiere compartir o cuando lo hagan nos dice cuánto le da. Vamos a hablar del aire. Sí, 28.96. 29. Y otros, si quieren, también de una vez pueden ir haciendo con esta otra fórmula. Listo. Pero quiero saber si de pronto alguno ya lo hizo y ya le dio un resultado. Alguno lo está haciendo, pues, porque no sé si alguien lo está haciendo y yo estoy esperando acá bobamente, pero si alguno lo está haciendo, para esperarlo, sino para que analicemos el otro y ya ustedes, si quieren, lo hacen después. Profe, ¿cuál es la masa molar promedio del aire? 29, trabaja como 29, es 28.96. 29 gramos sobre mol. Tendrías que dividir ese 29 para que le quede en kilogramos, entre 1000. Sí, porque tenemos que colocar esa masa en kilogramos sobre mol para que nos dé a dimensionar por los joules, que son kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. La temperatura sí a 25 grados centígrados. Temperatura, Juan Sebastián, a nivel del mar, 30 grados puedes colocar. Okay, en listo. Kelvin. Póngale 31, profe, que eso es lo que está haciendo. No sé dónde está. Jaime, el que me está hablando, ¿cierto? Jaime, ¿dónde está? Profe, yo estoy en Montería y me estoy asando a fuego lento, como dijo Cristian. La cercanía. Pero Montería sí está a nivel del mar.
Profe, son 15 metros aproximadamente, Ah, por encima del sí, nivel. no, Ahí mismito. sí. Porque, por ejemplo, acá en Bello, porque yo vivo en Bello, no en Medellín, en Bello vivimos los neas, ¿me entiendes? En Bello estamos a 24, Medellín está a 23. Hoy por fin está haciendo calorcito acá en Medellín. Pero no, 23 no es tanto calor. Ah, pues que todos los días estaba haciendo frío. Bueno, no sé qué sea frío para usted. La verdad, me es frío todavía. Bueno, no sé si alguno ya lo hizo. Profe, 0.849598 atmósferas aproximadamente. ¿Cuánto, perdón? 0.849598 aproximadamente. 0.8495 atmósferas. 95, 98 dijiste, ¿cierto? Señor.